Lo que se está evidenciando en este robo de vehículos, todo eso, es que más o menos existiría como dos realidades paralelas, ¿no? Si tú te pones a pensar que si tienes tu auto acá en la ciudad y vas a un surtidor y quieres cargar, si no tienes el símbolo de la empresa de control, digamos, que verifica que tus papeles están en orden, no te venden gasolina. Pero resulta que están hablando de 200.000 a 400.000 autos indocumentados que se están surtiendo de gasolina todos los días en ámbitos rurales, incluso urbano-periféricos. Y obviamente que eso está vinculado al robo de vehículos que están viniendo de Chile, pero también han descubierto y han incautado una movilidad en manos de una concejal del MAS en Yacuiba. Y otra historia es lo que pasa con los vehículos del Brasil. Entonces ustedes saben que este gran tráfico de vehículos que están siendo internados desde Chile no son comprados con divisas, ¿no? Ustedes saben que en la frontera con Chile se intercambia cocaína por estos vehículos robados o vehículos internados de contrabando. Entonces aquí hay un poder del narcotráfico que está incursionando, ustedes saben, dinero fácil, corrompe pues, ¿no?, diversas instancias. Ahora, esta internación de autos robados o de autos ilegales prácticamente es absolutamente legal en todos los municipios pequeños. Y ahí viene varias preguntas que hay que hacer. ¿Esto que es ilegal es legal en los municipios? Absolutamente en todos, porque tú vas a cualquier municipio como Caranavi, te puedes ir a las áreas rurales del altiplano, los valles, en los yungas, pero en lugares tan distantes, ¿no?, como puede ser el norte de Santa Cruz, etcétera. Esas movilidades están circulando, ¿no? Pero ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los alcaldes, las autoridades municipales que ven estos autos que podrían ser regularizados, legalizados y que deberían estar pagando un impuesto al municipio? Entonces resignan el cobro de impuestos, son autos ilegales. O sea, empieza a haber una permisibilidad con la actividad ilícita. Por otro lado les venden gasolina, por el otro lado son autos que están siendo utilizados para robos, porque tienes un auto que no está legalmente inscrito, por lo tanto lo puedes utilizar como una arma para hacer estos operativos. Y ahí viene el otro tema más grave. ¿Qué hace el personal de tránsito en estos pueblos, en estas localidades? ¿Qué hace el personal de la policía? ¿No? ¿Y cuánto han tenido que pagar, cuánto han cobrado para que esas movilidades puedan llegar a todos estos puntos? Y finalmente esto se agrava cuando descubres que una gran cantidad de policías tienen en su posesión autos robados o autos ilegales. Entonces, la principal institución que debería ser la primera barrera, que es la policía, que haga el control, ¿no?, de ingreso, que luego verifique que no están adquiriendo gasolina, o que finalmente estas ferias, porque estamos hablando de ferias, por eso hablan de México chico, ¿no? Están hablando de ferias de venta de autos robados, no solo en Yapacaní. Estas ferias se dan absolutamente en todos los lugares de las áreas rurales, en Uyuni, no sé, pueden usar la imaginación, o los que conocemos en el tema de, por ejemplo, los yungas. Hay ferias instaladas donde se hace esta venta o este trueque o este intercambio. De tal manera que hay un segmento de la población muy pobre que con muy bajos recursos económicos está accediendo a comprar estos autos ilegales. Ahora el tema es más grave todavía, porque además de la ilegalidad viene una subvención que está pagando el Estado al adquirir diésel y gasolina barata, y el Estado incluso de manera directa o indirecta está subvencionando que estos autos funcionen. Entonces, es un Estado que se priva de cobrar impuestos, es una policía que no funciona, y encima de esto, ya para terminar, están los dirigentes de los autos indocumentados que, estando en una actividad ilegal, se acercan al Parlamento, son capaces de convocar conferencias de prensa, incluso logran que 2 diputados de Comunidad Ciudadana, como el señor Miguel Roca, y hay otro diputado más que le acompaña, estén a favor de un proyecto de ley para legalizar todos estos autos, además de diputados del MAS que también han estado promoviendo esta legalización.
Entonces, estamos caminando hacia una sociedad prácticamente con una anomía jurídica, ¿no? Es decir, acá no hay ley que valga, y eso nos está llevando a una situación muy peligrosa de desinstitucionalización, de que los estados que nos rodean ejercen pues una presión hacia Bolivia, y no es una presión solamente legal, digamos, ¿no? Sino que también hay este tipo de fenómenos que se pueden explicar a partir de entender que son estados que están actuando intencionalmente contra Bolivia. En cambio, en Bolivia es otro fenómeno que hay, descontrol, ¿no? Anomia, todo eso. Les voy a poner algunos ejemplos. La anterior semana, el gobierno de Chile ha levantado las restricciones para que bolivianos puedan ingresar a territorio chileno, mostrando las vacunas, etcétera, etcétera, y pagando un seguro de salud que cuesta mínimo $100 y que te garantiza que si tú llegas allá y te enfermas, puedas adquirir un seguro de salud de $20,000, $30,000. Ya, pero durante la pandemia han estado entrando los autos robados, los autos chutos. ¿Por qué? Porque a Chile lo que le interesa es que esa mercadería fluya hacia Bolivia, hacia donde sea, porque ellos también ganan, ¿no? Porque hay empresarios que importan, están pagando impuestos, aunque hay zonas francas, pero ellos necesitan que esa actividad económica funcione, fluya. Pero estamos hablando de contrabando. Estamos hablando de contrabando, sí, y ellos lo hacen, ¿no? Entonces, hay una política, ¿no? Desde el Estado chileno, de que Bolivia se inunde de estas importaciones, de esta mercadería basura, ¿no? Porque finalmente Chile tiene otra política económica. Pero este fenómeno también nosotros lo hemos visto con el caso de la Argentina o el Brasil, donde, por ejemplo, sigue igual ingresando de contrabando. Ustedes vayan a Bermejo, vayan a las fronteras, pero además hay un elemento muy peligroso, ¿no? Que la Argentina y el Brasil están ejerciendo una presión muy fuerte para que se introduzca a Bolivia, por ejemplo, productos transgénicos, semillas transgénicas o directamente productos que son ilegales en Bolivia, como el tema del maíz transgénico, ¿no? Pero ¿de dónde aparece camiones y camiones de mercadería transgénica ya en Tarija o en Santa Cruz? Es porque estos países necesitan o quieren que esas mercaderías fluyan, porque necesitan invadirnos con esos productos para que finalmente los empresarios bolivianos los empiecen a comprar, aunque esto sea ilegal. Entonces no podemos dejar de hacer de la vista gorda de que el Estado boliviano debería defender nuestra soberanía, y no lo está haciendo en estos casos donde estados vecinos de manera intencional están vulnerando nuestra soberanía y están promoviendo pues actividades ilícitas o informales también hacia Bolivia. Decías, Manuel, que Bolivia se inunda con mercadería basura, y eso le interesa a Chile. Sí. Entonces, este es un problema económico que el gobierno boliviano tendría que también ponerse a pensar cómo frenar que nosotros seamos un basurero. Porque eso apuntas, Manuel. ¿Qué políticas tendría que ejecutar el gobierno para frenar esta forma de proceder de los países vecinos? Porque no olvidemos que también entra de Brasil, ¿no? Así es, ¿no? Tiene que ver esto necesariamente con una política, por ejemplo, en tema alimentario, de soberanía alimentaria, ¿no? El concepto de soberanía alimentaria es que eres autosuficiente, pero en tanto y en cuanto te alimentas de manera sana, y de esa manera evitas que entren, por ejemplo, todo este producto transgénico de los países vecinos. Hay una presión y hay un efecto dominó que se llama, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el tema de las movilidades, el tema de la ropa usada. A ver, hablaremos de la ropa usada, ¿no? Hay un efecto dominó, una presión externa para que los comerciantes adquieran ese producto de manera legal, de manera ilegal. Bueno, legalmente no se puede, ¿no? Pero de manera ilegal, y eso es lo que está matando a la industria nacional, ¿no? Entonces tú ves que nunca vamos a poder tener una industria de ropa y además tener incluso una industria textilera, porque prácticamente puedes comprarte un jean en 20 pesos, ¿no? Y un calzoncillo hasta en un boliviano. Entonces, esas presiones no solamente son problemas internos, son presiones externas, y por eso es que se necesita pues una política de soberanía nacional, ¿no? Y con cuestiones ilícitas es mucho mayor todavía el problema.
al grado de que, por ejemplo, se está inundando nuestro país también de coca peruana, hoja de coca peruana, ¿no? Y eso también tiene un efecto sobre el tema del narcotráfico, pero esa es la situación de absoluta dependencia que tenemos. Y eso sucede porque el gobierno evidentemente tiene un buen discurso, ¿no? Pero en términos de la defensa de la soberanía, pues ha quedado muy relegado, ¿no?